Esas distorsiones mentales nos hacen ver la realidad de una forma no correcta, no como la ve todo el mundo. Digo no correcta porque, claro, la realidad, cada uno tenemos nuestra propia realidad. No podríamos especificar una realidad común a todos, cada uno generamos nuestras propias realidades. Pero dentro de esas realidades que generamos cada uno hay unas normas básicas, que es lo que entendemos como la realidad en la que estamos envueltos. Esta sociedad que disponemos hoy en día es cierto que se ha vuelto estresante, sobre todo las sociedades estas de lo que hemos hablado antes del primer mundo, porque en el tercer mundo todavía con subsistir ya tenemos bastante. Pero en este primer mundo lo hemos ido encauzando todo hacia una sociedad que va todo muy rápido. No tenemos tiempo para nada, y mucho menos para nosotros mismos. Y esto al final, muchas veces cuando no nos dedicamos tiempo, nos lleva a distorsionar toda esa realidad que para la gran mayoría está enfocada desde un punto de vista, pero para determinadas personas empieza a enfocarse de otra manera. Eso implica que ese cuerpo emocional del que hablábamos antes, o el concepto de mente, porque el concepto de mente en yoga es bastante más amplio que el concepto de mente que tenemos en nuestra sociedad actual. En el yoga se describen 4 tipos de mentes, cada una de ellas con características muy definidas, y la verdad es que nosotros todavía eso no hemos llegado aquí a comprenderlo bien. Pero dentro de esa posibilidad, que ya sí entendemos, de que la mente nos genera una nueva visión de la vida, que puede ser más o menos correcta, y que además influye sobre nuestra salud también física. Hoy en día también se sabe que muchas de nuestras enfermedades, por no decir la gran mayoría, son de origen psicosomático. Primero hay una distorsión en nuestra mente y a partir de ahí también se genera una distorsión en lo físico. Todo esto viene un poquito originado por algo de lo que todavía no habíamos hablado, que eran las emociones. Las emociones realmente son la forma en que nosotros nos relacionamos con el exterior. Yo tengo una serie de pensamientos, ahora veremos también los sentimientos, porque nunca lo tenemos muy claro, la distinción entre sentimientos y emociones, pero tengo una serie de pensamientos que generan unas emociones, y esas emociones, la única manera de liberarlas es hacia el exterior. La emoción no me sirve a mí, es algo que yo he generado para los demás o para el entorno que tengo. Por tanto, si mi mente genera una serie de emociones que yo no soy capaz de transmitir al medio que me rodea, esa energía, que es como denominamos en yoga a ese cuerpo emocional, se vuelve contra mí. No tiene salida, hay un exceso de esa cantidad de energía emocional y daña una serie de órganos o daña parte del cuerpo. Cada emoción, en esto no vamos a entrar, pero un poquito por definirlo, cada emoción tiene un órgano específico al que va a ser más fácil dañar. Pero en general nos va a dañar, sean las emociones que sean. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que dentro de todo este sistema lo más importante es la mente, por ahora. Porque la propia mente puede estar mal, pero además, en el momento que la mente está mal, todo lo demás por debajo, emociones y físico, también se ponen mal. Tardará más o menos tiempo, pero al final todo está mal. De hecho, los que trabajáis con enfermos mentales lo comprobáis muy bien, que en el momento que una persona está mal, al final físicamente también termina mal. Por tanto, es un dato muy a tener en cuenta. Tengo primero que intentar arreglar la mente. Claro, eso dicho así queda muy bonito. Arreglar la mente es muy complicado. El yoga lo que nos proporciona es una serie de técnicas, de herramientas, que solo tienen un fallo. La persona tiene que querer utilizarlas. Antes hablábamos de los fármacos. Los fármacos tienen la ventaja de que se le pueden dar a una persona. Las técnicas de yoga no. O quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Pero si optamos por la vía de querer hacerlo, tiene un campo muy amplio
Y dentro de ese campo lo que hace es estabilizar la mente. Los Yoga Sutras de Patanjali, que se escribieron en el siglo II después de Cristo, nos llevan un tiempecillo, una de las estrofas de los sutras que hay decía que el yoga lo que hace es parar las fluctuaciones mentales. Por tanto, si el yoga es capaz de parar las fluctuaciones mentales, todos los problemas derivados de esas fluctuaciones, que al fin y al cabo es lo que derivan en no tener una buena salud mental, deben de estar eliminados. Para ello, todas las técnicas desarrolladas tienen su vía, dependiendo de la problemática concreta o, en general, del tipo de problemática a la que nos estamos enfrentando. Este tipo de problemática, en principio ellos descubrieron que lo más fácil era atajarlo desde lo más físico, porque claro, si yo ya no veo correctamente la realidad, intentar cogerlo desde esa realidad que no se corresponde con la mía va a ser muy complicado. Por tanto, diseñaron ya un yoga estático. Hemos dicho al principio que el yoga en primer lugar era en movimiento, pero luego evolucionó hacia lo estático, porque descubrieron que frenando el cuerpo se frenan las emociones y se frena la mente. A partir de ahí esa sería la primera herramienta. Con la asana, las posturas, el nivel estático, no solo vamos a trabajar ya a un nivel físico, porque produce una serie de masajes internos en determinados órganos, la propia postura da elasticidad, lo cual también al mejorarnos físicamente hace que nos veamos de otra manera y también mejoremos. Sino que lo más importante de esto es que nos dan un punto de atención determinado y la mente se frena, porque al estar el cuerpo parado no tiene dónde ubicarse realmente, solo tiene un punto de atención. Al principio divaga, se va, intenta no centrarse, pero finalmente se tiene que centrar. A partir de ahí empiezan a frenarse toda esa cantidad de distorsiones mentales que hay. En un segundo lugar, desarrollaron todo un sistema de control de la energía a través de la respiración. Hemos dicho antes que uno de los grandes problemas que teníamos era que las emociones, si no se liberaban hacia afuera, nos dañaban. Por tanto, lo más importante era controlar esa energía. Pero claro, hablar de energía es algo muy complicado. Primero tendría que sentirla, pero ¿y si no la siento, cómo puedo controlar eso? ¿Cómo puedo encauzarlo? Desarrollaron todo un concepto de pranayama. Me imagino que alguna vez habréis oído hablar de esto, con muchísimas técnicas, pero que luego fueron reduciendo a la más básica, que era aprender a respirar. Descubrieron que lo más importante, y que parece que desde que nacemos lo estamos haciendo como algo habitual, descubrieron que no lo hacíamos bien, no sabemos respirar. Por tanto, lo primero que enseñan es a respirar correctamente. ¿Para qué sirve ese respirar correctamente? Pues en principio para pacificar nuestra mente. En el momento que yo respiro de manera tranquila, profunda, utilizando toda mi capacidad pulmonar, mi mente se relaja muchísimo más. Pero además entro en un estado de mucha más paz. Ese estado de mayor paz también permite que vea las cosas de otra manera. Ya no hay una agitación que me impide ver las cosas como debo de verlas. A partir de ese aprender a respirar, se desarrollan técnicas un poquito más complejas que me permiten encauzar la energía de manera determinada. Porque claro, en principio parece que todo es relajar, pero hay veces que necesitaré una activación energética, porque simplemente mi mente también necesita determinada actividad, o mi cuerpo necesita determinada actividad. Hay otras veces que simplemente debo de equilibrar esa energía. Mi energía física, mi energía mental y mi energía emocional no se corresponden. Cada una va a un ritmo. Entonces, esas técnicas de pranayama permitían que se fueran equilibrando.